Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Primero quiero presentarme, yo soy Carolina de León, soy la gerenta institucional de IAB Uruguay. Antes que nada quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecer que estén acompañándonos en este nuevo ciclo del IAB In-House, esta serie de ciclos de capacitación que con mucho esfuerzo y compromiso hemos organizado junto con mis colegas del IAB Argentina, IAB Chile, IAB México, IAB Colombia e IAB Perú. Como recordarán, el ciclo anterior fue sobre content y las charlas estuvieron a cargo de representantes de IAB Chile y IAB Colombia, mientras que hoy vamos a dar el inicio al ciclo de data, que constará de dos partes. En el día de hoy vamos a abordar el tema desde la óptica de desde una plataforma y un publisher, y la segunda parte, que será el próximo 10 de julio, será el turno de Argentina, que abordará el tema desde la óptica de una agencia y un anunciante. Antes de presentar a los speakers que van a acompañarnos el día de hoy, quiero agradecer primero a Marketing University por darnos soporte para llegar a todos ustedes, y a mis colegas de los otros IAB de la región, y muy especialmente a ti, Olga, Olga Brito de IAB Colombia, que nos ha ayudado a implementar toda esta idea desde el inicio y bueno, está liderando el proyecto desde el arranque. Entonces, bueno, como les dije, hoy vamos a iniciar el ciclo sobre data de la mano de dos invitados uruguayos, dos muy buenos referentes del ecosistema digital aquí en Uruguay. Ellos nos van a hablar sobre cómo tomar decisiones publicitarias basadas en datos y las perspectivas de un mundo sin cookies. Primero contaremos con la presencia de Nicolás Ovalle. Nicolás tiene 15 años de experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías, brindando soluciones en más de 20 países. Él es cofundador de Spotlight, AgriInsurance y Cognitive Media Lab, startups enfocadas en Machine Learning e inteligencia artificial en distintos campos del conocimiento. Actualmente Nico es Chief Data Science de PunkerDB, donde convierten los datos en conocimiento a través de más de 700 variables de marketing atendiendo clientes en 15 mercados. Luego de finalizada la charla de Nico, será el turno de Juan Martín Vaz, líder del Departamento de Audiencias de Diario El País, que bueno, voy a presentarlo oportunamente cuando sea su turno. La charla de cada uno va a durar unos 20 minutos y bueno, después vamos a dar un espacio como siempre para preguntas que ustedes pueden ir haciendo durante la charla o al finalizar las mismas en el botón de preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de la pantalla. Y bueno, eso, la idea es que se respondan la mayoría de ellas y si no, bueno, se las podremos enviar a cada uno de los speakers si finaliza el tiempo, ¿sí? Recuerden que las charlas van a ser grabadas, así que si llegaron tarde o se tienen que retirar antes o quieren, bueno, repasar alguno de los conceptos y compartirlos, vamos a estar enviándoselas a los próximos días a todos quienes se hayan inscrito. Bueno, ahora sin más, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Nico, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias a todos por estar ahí, por la invitación. Un segundo. Ahí está. Si no me confirman que estamos viendo bien la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. La idea en este sentido es tratar un poco el encare de cómo comenzar en lo que es trabajar con datos y por qué es importante, y después vamos a poder ver un poco los desafíos que significa esto cuando Juan converse un poco con nosotros sobre todas las transformaciones que estamos viviendo. Inicialmente, lo que surge como un contexto importante es hoy en día la inversión en compra de medios publicitarios, ¿sí? Todo lo que conocemos como distintos medios, radio, televisión, internet, etc., representa unos 600.000 millones de dólares a nivel global. Obviamente, como de conocimiento, estos medios vienen creciendo constantemente, Internet es una gran parte de estos medios a nivel internacional, representa más del 50%, y esta inversión en medios se estima que a la vez genera un 20% del movimiento de lo que es el PIB global. O sea que el peso de lo que es la inversión publicitaria a nivel de consumo y la importancia en el mundo es enorme, y es una cifra que a la vez también es enorme. Ahora,
En este contexto, a través de distintos estudios como el Harvard Business Review o de Rakuten Marketing, incluso hemos hecho muchísimos trabajos sobre esto en todo lo que trabajamos en Data en Bunker, descubrimos que dependiendo el formato de ineficiencia, de esos 600 mil millones de dólares, un 25% desaparece en ineficiencia de gestión humana, que pueden ser todo lo que tiene que ver con falta de optimización o falta de encontrar oportunidades, o que de pronto ejecutamos las campañas de una manera no tan guiada por datos. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, encontramos que hoy en día las marcas, las agencias, las centrales de medios, todo el ecosistema del mundo del marketing tiene la oportunidad de optimizar en un 25% lo que está haciendo a través de su trabajo. ¿Cómo entendemos que se logra esto? Bueno, se logra, como decimos nosotros, visualizando, entendiendo y actuando. Es transformar los datos en conocimiento y en acciones. Transformar los datos en conocimiento para entender qué es lo que está pasando contextualmente y luego tomar decisiones para modificar la realidad. Al momento de comenzar a trabajar en este sentido, nosotros tenemos una toma de dimensión de en qué estado de madurez se encuentra una marca o un proyecto para poder empezar a trabajar a nivel de data. ¿Sí? En este sentido, nosotros encontramos 5 estados en relación a las distintas realidades que tienen que ver con el trabajo de datos. Sobreviviente, principiante, iniciado, estratégico y visionario. ¿Sí? Y esto va a depender de en qué momento se encuentren cada uno de las particularidades del análisis de datos. Uno es el ciclo de datos, ciclo de análisis de datos, ¿sí? Que en general dentro de las organizaciones tendemos a tener distintos ciclos de análisis dependiendo de la madurez de nuestro trabajo. Uno es el ciclo de análisis que tiende a ser anual, ¿sí? Es el caso en el donde una vez que hay un balance de fin de año, hacemos una revisión de toda nuestra inversión publicitaria, entendemos dónde la alocamos, cuál fue su funcionamiento, decisiones para el próximo presupuesto anual. ¿Sí? El siguiente nivel es lo que es ad hoc o medida, que es, bueno, dependiendo de las características de lo que estemos trabajando, vamos a elegir o no hacer un informe de acuerdo a cómo viene funcionando un proyecto, pero de pronto no es un trabajo regular, no hay una estrategia por detrás. Luego tenemos el clásico reporte trimestral, que tiene que ver a nivel de, bueno, dónde están las optimizaciones, cómo podemos trabajar, pero el plazo de tiempo es determinado más por lo que son reportes económicos o reportes de funcionamiento tradicionales de una empresa. Luego tenemos la visión mensual, y por último, lo que consideramos visionario, que es todo el modelo de análisis automatizado, siempre activo y a través de alertas en tiempo real, a través de la implementación de tecnología. Luego tenemos los distintos niveles de enfoque de análisis. ¿Sí? Esto significa qué características vamos a buscar en los datos, en las conclusiones a las cuales vamos a llegar. El enfoque de análisis puede ser indefinido, ¿sí? Que es un nivel de análisis en donde de pronto exploramos los datos, pero sin una necesidad específica de dar respuesta a un problema. Después tenemos un nivel de análisis principiante que es el descriptivo, está sucediendo esta realidad, pero no tenemos claro si es bueno o si es malo, es simplemente lo que está pasando. Y ahí es donde entra el análisis de diagnóstico, que es, bueno, en base a la situación actual que tenemos, la describimos, pero además entendemos si algo está bien o no está bien, digamos, si esa eficiencia o esa ineficiencia existe. Luego tenemos el nivel estratégico, donde ya se trata de hacer un análisis predictivo, que es en base a los datos que tengo hoy del presente y del pasado, poder predecir o marcar objetivos en relación a cómo me voy a comportar. Y por último, el visionario es el prescriptivo, que es en relación a la información que tengo y a la predicción que puedo hacer, generar recomendaciones basadas en datos, ¿sí? Para cambiar lo que va a suceder en el futuro. Después tenemos los métodos de consolidación de datos, que son los que nos van a permitir llevar este trabajo adelante. El método de consolidación de datos, que le llamamos ninguno, es cuando todavía seguimos trabajando a nivel de la interfaz de usuario de todas las plataformas que utilizamos. ¿Sí? Es como que cuando vamos a generar un reporte, utilizo Google Analytics para ver su dashboard y sacar información, utilizo Facebook Ads para sacar su dashboard para sacar información, y así. El nivel de principiante es lo que llamamos hojas de cálculo en silos, que pueden ser Excel, pueden ser spreadsheets, pero que cada unidad de trabajo o que cada persona responsable de su área sigue conservando la información únicamente en su poder, y no hay una estructura por detrás que
circula la información de manera horizontal. El siguiente nivel son las hojas de cálculo compartidas, ¿sí? Que es la metodología de trabajo que de pronto estamos más acostumbrados, ¿sí? Que subimos un análisis, un spreadsheet con distinta información y lo compartimos, que no sé, puede tener un resumen de campaña o distintas pestañas con un resumen de campaña. El siguiente nivel es una base de datos integrada, ¿sí? Que es una visión estratégica en la consolidación de datos, que es la organización cuenta con una base de datos en donde se comparte la información. Y por último tenemos lo que es a nivel visionario, que es una conexión por API, que quiere decir que nuestra herramienta está conectada directamente a la plataforma y sincroniza automáticamente la información a través de una plataforma integradora. Esta es la solución, por ejemplo, que brindamos en Bunker, ¿sí? Además de todo lo que tiene con análisis de datos, hoy en día Bunker es una plataforma que permite integrar en tiempo real toda la información de los medios pagos, los medios propios y el resto de los canales. Luego viene lo que llamamos el nivel de automatización, ¿sí? Que es, bueno, este trabajo que estamos realizando lo estamos llevando adelante ¿cómo? Bueno, la automatización nula es que en realidad en el proceso lo hacen humanos, obviamente, pero no hay un proceso estándar de lo que estamos haciendo, ¿sí? Luego tenemos lo que llamamos de humanos para humanos mediante ajuste orgánico. El ajuste orgánico en las organizaciones se entiende como la capacidad que tiene una organización para generar procesos de forma no escrita, ¿sí? Cuando somos 5, 3, 4 personas, entendemos cómo trabajar entre nosotros sin necesidad de establecer cuáles son los protocolos. Entonces, de humano a humano significa que este reporte que se va a crear a nivel principiante lo genera un humano para enviárselo a otro humano para que tome una decisión, ¿sí? Y se genera sin protocolo de trabajo, se genera a medida que va sobre la marcha. Después tenemos lo que es de humano para humanos en el nivel iniciado, soportado por metodología, que es, bueno, tenemos un estándar de presentación, tenemos un proceso el cual cumplimos cuando trabajamos con datos y nuevamente lo genera un analista para que un campaign manager o un director de marketing o un equipo, un brand manager tome una decisión en base a eso, pero en base a metodología. Luego tenemos el caso del estratégico, que es de humano para humano soportado en tecnología, que es, bueno, algunas piezas de este análisis pasan a ser automatizadas, ya no dependemos solamente de consultas a una base de datos o de trabajar en Excel, sino que implementamos secuencias lógicas o tenemos algunos métodos con herramientas para acelerar este proceso. Y en la búsqueda de esta optimización de este 25%, lo que nosotros entendemos como visionarios es de máquinas para humanos, ¿sí? Que es el punto en el que se puede automatizar todo este proceso y no es necesario generar reportes de forma manual, sino que queda totalmente automatizado el proceso y a través de notificaciones en tiempo real, los algoritmos nos dicen qué decisiones tomar. Esto, por ejemplo, es el caso de lo que los servicios que brindamos en Bunker. Y por último, pero no menos importante, porque en realidad está en la base de todo, es la cultura. Todas estas distintas enfoques de ciclo de análisis, enfoque de análisis, consolidación de datos, nivel de automatización, no serían posibles sin una cultura. ¿Sí? La cultura data-driven, que en realidad eso es lo que deberíamos llegar, que es a nivel visionario. Pero antes de eso tenemos las organizaciones que tienen cultura nula o no tienen ninguna cultura en relación al análisis de datos. ¿Sí? Es totalmente dependiente de las necesidades del momento o de alguna particularidad de la realidad, o tal vez nunca se llega al caso de generar una estrategia en base a los datos. Después tenemos lo que es la cultura de silos, que es la información queda compartimentada en las distintas personas de la organización, donde tal vez haya impulsos aislados de alguna persona en transformar los datos en conocimiento, pero no existe un modelo de trabajo estandarizado y la información está compartimentada. Después tenemos lo que es la cultura de management, quiere decir, de pronto dentro del management de la organización, de la agencia, de la marca o de quien fuera, hay en el management alguna persona interesada en llevar esto adelante, entonces la información, digamos, fluye desde el management hacia abajo y la voluntad de llevar adelante el trabajo es como un impulso que se va gestionando a poco. Luego tenemos el nivel estratégico de la cultura, que es horizontal. Toda la organización entiende que es importante trabajar con datos para tomar decisiones, que en los datos hay correlaciones ocultas que nos permiten agregar valor, pero a pesar de que es una oportunidad, no termina siendo lo que determina la manera de trabajar. Y por último tenemos la visión data-driven, que es, bueno, a partir de los datos vamos a tomar las decisiones importantes
Y nuestra organización se va a guiar en base a la información de valor que vamos a extraer de estos datos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que vimos que hay una oportunidad de, en general, a nivel global, y también pasa en América Latina, de un ahorro de un 20-25% de nuestra inversión en medios, el primer paso es entender el nivel de conocimiento o de la matriz de madurez del trabajo que tenemos con datos, ¿sí? En general, vamos a encontrarnos con que de pronto estamos en distintos casilleros de cada uno de las necesidades. No de pronto vamos a estar con todos los casilleros marcados en el punto número 1 o en el punto número 2, pero el objetivo es entender dónde estamos para poder implementar soluciones para llevar nuestra organización a otro nivel, ¿sí? Bien, entonces en ese sentido, una vez que tenemos claro en qué momento estamos dentro de la posibilidad de análisis con datos, y de soportar una estrategia en base a eso, la toma de decisiones, nos hacemos la pregunta de qué es Data Science y qué requiere, más allá de la organización, qué requiere las personas que estamos buscando, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Bien, es importante entonces, dentro de la definición de qué es Data Science, entender que es una superposición de distintas áreas de actividad de conocimiento humano que tienen que ver con tecnología, ciencias y negocio, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con habilidades tecnológicas, que es la capacidad de implementar, por ejemplo, muchas veces estamos también implementando código, ¿sí? O automatismos. Tiene que ver con la capacidad de tener conocimientos de matemática y estadística para entender qué nos dicen los datos. Y por último, para poder agregar valor, tiene que tener conocimiento especializado del negocio para poder transformar esos datos, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que Data Science no es solamente una de estas cosas, sino que si tenemos habilidades tecnológicas y conocimiento de matemática y estadística, podemos hacer lo que es Machine Learning, podemos crear automatismos, ¿sí? Basados en cálculos para que nos den determinados resultados. Si tenemos matemática y estadística, pero no tenemos, y tenemos conocimiento del negocio, pero no tenemos automatización o habilidades tecnológicas, tenemos el análisis de datos. Si tenemos, por el contrario, habilidades tecnológicas y conocimiento especializado en negocio, tenemos capacidad de desarrollo de software. Solamente cuando se unen todas estas habilidades es que podemos hablar de Data Science para pasar a otro nivel de nuestro análisis de datos. Esto es importante también para entender dentro de una organización, ¿sí? Data Driven, cuáles deberían ser eh, los campos del conocimiento que queremos impulsar, ¿sí? Que en nuestra cultura en el equipo haya conocimiento tecnológico, habilidades tecnológicas, no necesariamente todos tienen que saber programar, pero tienen que poder tener conocimientos de cuáles son las bases de datos del momento, cuáles son los conectores de datos del momento, cómo se estructura la información, poder a nivel de matemáticas y estadísticas poder entender el conocimiento de qué es una media, una mediana, una moda, qué es la probabilidad, qué es una distribución normal, ¿sí? Para cuando uno observa datos, poder entender qué nos están diciendo. Y sin duda, tener conocimiento especializado del negocio, saber cuáles son nuestros puntos de dolor y entender qué puede significar un dato en correlación del otro, porque no solamente alcanza con poder explorarlo, sino que hay que tener el conocimiento del negocio. Opa. Bien, dije opa porque hay que ir un poquito más rápido, creo. ¿Cómo se trabaja a nivel de datos? Este es como el blueprint que me parece interesante contarles a todas las organizaciones que deberían empezar a trabajar con datos y están recién el primer paso, ¿sí? Eh, el método de trabajo de Data Science, en realidad, nosotros, este es como una reducción, ¿sí? Y no le puse el título literal para no generar controversia, es un ciclo de trabajo que está muy relacionado a la metodología de investigación o de las ciencias, en donde es un ciclo iterativo que se contrasta con la realidad, ¿sí? El primer paso para poder automatizar o integrar o agregar valor en todo lo que tiene que ver con datos, tiene que ver con el proceso de toma de datos y procesado, ¿sí? Este momento en la toma de datos y el preprocesado tiende a ser el momento de mayor consumo de tiempo a nivel de trabajo con datos, tiende a ser el 70% del tiempo de trabajo, porque nuestra información tiende a estar muy distribuida en distintos canales y además desestructurada o estructurada de una manera que, ahora vamos a ver qué significa toma de datos y preprocesado y estructurada y no estructurada. Pero en general esta información está dispersa y tiene formas distintas, entonces para trabajarlas antes tenemos que ordenarlas y prepararlas, ¿sí?
Luego tenemos lo que es el análisis exploratorio, que es lo que nos permite descubrir las características de un grupo de datos para encontrar cosas que son raras, outliers. Luego tenemos el modelo, que es el momento en el que creamos algo que nos va a describir lo que está pasando, que nos da la capacidad de entenderlo. Después tenemos el momento de validarlo con la realidad. Y este ciclo se puede repetir cuando entendamos que esta validación no fue suficiente, podemos hacer el ciclo de iteración, que es volver a lo que es el análisis exploratorio, o podemos crear un reporte e implementarlo a nivel de software, ¿sí? ¿Qué significa la toma de datos? Y esto es como el primer paso que deberíamos estar haciendo todos, es consolidar todas las fuentes de datos en un documento estructurado y manipulable. Hoy en día, el paso número 0 para comenzar a hacerlo es hacerlo a través de un spreadsheet, ¿sí? Después tenemos que estructurar la información en distintas variables para que puedan ser comparadas entre ellas mismas, ¿sí? Lo que hacía referencia de que tenemos información demasiado desestructurada es que hoy en día Facebook, por ejemplo, cuentan con 400 dimensiones, Google tiene otras 600, entonces, cuando vamos a hacer análisis de estos datos, están todos tan dispersos y son tan distintos que tenemos que elegir cuál es la información que vamos a comparar entre sí. Y después la manera de comenzar debe ser comenzar de paid, luego a socialist, luego a content, ¿sí? El análisis exploratorio lo que nos permite es descubrir las características de un grupo de datos. Entonces, un caso, por ejemplo, particular es cómo podemos descubrir una correlación entre las variables de inversión y resultado, en donde vamos a detectar, y esto es como el paso 0, ¿no? Y es la visualización de los datos. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos una inversión en medios de $550 que tuvo un resultado de reach, ¿sí? De 500.000 personas, y mientras que tuvimos una inversión de casi $1.400 que tuvo el mismo alcance. Entonces, evidentemente, en esta situación pasa algo particular. Lo mismo en esta inversión, ¿sí? De los $550 y casi $900 que tienen la misma cantidad de clics, o los $1.000 que tienen en las mismas impresiones que estos $2.000. ¿Qué significa esto? Que entre estos outliers tenemos que encontrar las correlaciones ocultas que nos están diciendo que nuestra eficiencia por debajo de esta línea no es positiva. ¿Qué características puede tener esto? Bueno, después vamos a analizar en profundidad, ¿sí? Tal vez sea la segmentación, tal vez sea el copy, tal vez sea el creativo, tal vez sean las dimensiones. Ahora, teniendo en cuenta el proceso lo podemos hacer manual, tenemos el desafío de enfrentar de que cada vez tenemos más información, a pesar de algo que vamos a ver después con Juan, de que de pronto no hay tanta información en el futuro, pero tenemos menos tiempo para analizar estos datos, ¿sí? Y cada vez tenemos más distintos canales, ¿sí? Tenemos los medios pagos, los medios propios, los medios ganados, las plataformas de redes sociales. El desafío que tenemos entonces es cómo afrontamos, cómo implementamos una cultura data-driven en la organización, cómo empezamos a trabajar con datos, y una vez que lo empezamos a hacer, cómo escalamos este trabajo de datos. Porque el ejercicio que vimos de poner todo un spreadsheet y buscar la correlación de los datos es válida siempre que tengamos una sola campaña por mes o tengamos 4 anuncios corriendo, pero cuando tenemos mucha información circulando, se vuelve desafiante hacerlo de manera manual. Entonces, la oportunidad que tenemos para optimizar ese 25% que hoy en día probablemente estemos desperdiciando, tiene que ver con generar una cultura data-driven e implementar tecnología dentro de la organización. Entonces, desde el enfoque de cómo trabajar con datos, esta era la visión que quería compartir respecto a cuáles serían los primeros pasos, cuáles son los desafíos de una organización para imponer una cultura, o para crear una cultura, y la importancia de los automatismos y la tecnología a medida que estos desafíos van escalando. Perfecto, Nico. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a darle el turno a Juan Martín Vaz. Juan es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Business Administration. Se dedica a trabajar en estrategia digital, estudiando el comportamiento de las audiencias y diseñando planes de acción para alcanzar objetivos comerciales, posicionamiento y fidelidad con clientes. Hace más de 6 años que trabaja en el diario El País de aquí de Uruguay, en donde se encuentra liderando el departamento de audiencias. También es docente de la Universidad Ort en la materia gestión de públicos, y de forma independiente también trabaja como consultor en marketing digital. Bueno, ahora sí, Juan, bienvenido. La pantalla ya es tuya, por lo que veo, así que adelante. Gracias. Impecable. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos.
Yo más que nada voy a hablar de un tema que es de cookies, ¿verdad? Y de cómo nos vamos a preparar para un futuro sin cookies de terceros. Es un tema que quizás muchos han escuchado, es un tema bastante popular ahora, que genera bastante nerviosismo entre las empresas que trabajan con data, que tienen página web, anunciantes, medios. Y bueno, es un tema que vamos a tratar de en 20 minutos, de una forma bastante rápida, entender y ver cómo nos paramos frente a este desafío. Para redondear la presentación, sí, soy Juan Martín Vaz, trabajo en el diario El País hace 6 años, soy un raro licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué raro? Porque trabajo con datos, y bueno, cuando me presento no entienden por qué soy licenciado y trabajo en datos, pero hay una conexión, si después quieren en algún momento se las explicaré. Trabajo como gerente de audiencias hace 3 años, liderando el departamento. En términos generales lo que hacemos es estudiar el comportamiento de nuestros usuarios para desarrollar los negocios que tenemos, tomar acciones y entender qué es lo que está sucediendo. O sea que trabajamos con datos dentro del diario El País en Uruguay. ¿Cómo nace este tema? Nace a partir de un anuncio que hace el ingeniero de ingeniería, el director de ingeniería de Chrome, y lo que dice el anuncio es: vamos a discontinuar el soporte de cookies de terceros. O sea, las cookies de terceros se van a volver obsoletas dentro de 2 años. Este anuncio lo hicieron en enero, o sea que es fresquito, estamos a 18 meses de quedarnos sin cookies de terceros, según lo que dice Chrome. Y para entender un poco el tono, saqué algunos extractos de esta comunicación, la pasé a español, y me interesaría analizar para entender por dónde va, ¿no? En primer lugar, en una parte ellos dicen, bueno, los usuarios exigen una mayor privacidad, incluida la transparencia, la elección, el control sobre cómo se utilizan los datos, y ellos tienen claro que el ecosistema tiene que evolucionar. Ahora, esto no lo inventan ellos, ¿no? Esto viene de atrás. Ya en Europa está el tema de GDPR, que trata de velar por la privacidad de los datos, la seguridad, cuál es el manejo de información entre las empresas. Antes de esto tuvimos el caso de Cambridge Analytica, en donde Facebook tuvo todo un problema con el tema del manejo de datos que le brindó a esta empresa que hacía campañas para elecciones en diferentes países. Generalmente, realmente el ecosistema web y todo lo que es privacidad está cambiando, y Chrome se da cuenta de que tiene que reaccionar ante eso también. Otra cosa que dicen, que también está bueno ver, ellos dicen, bueno, los enfoques contundentes de cookies fomentan el uso de técnicas opacas. Ellos ahí lo que dicen es, bueno, yo te voy a dar 2 años para pagar esto, porque si hacemos un corte ahora, esto va a generar un problema mayor. Y eso es una guiñada a los competidores que ya están tomando acciones y discontinuando ciertas cosas. Y le ponen el ojo al device fingerprint, que si alguno lo conoce es otra manera de traquear, no voy a profundizar en eso, pero es bastante más invasiva que las cookies. Entonces ellos dicen, bueno, no queremos técnicas mucho más opacas o que atenten contra la privacidad, entonces vamos a ir despacio y le tiramos este problema a la comunidad para que la comunidad desarrolle cómo lo vamos a seguir. Esto nos da la pauta de, bueno, ellos van atrás de algo que se viene, es más grande que ellos, no es una decisión de ellos, están un poco condicionados a la situación y a que el entorno web dice, bueno, tenemos que reaccionar, y lo van a hacer lento. Para alinearnos todos, porque no sé si todos manejan qué es una cookie, y no quiero ponerme a hablar de algo técnico sin que todos lo manejemos, entonces estemos todos en la misma página. Las cookies son pequeños archivitos que se guardan en nuestro dispositivo cuando entramos a una página web. El navegador guarda una información, que es un numerito muy chico, que lo que permite es reconocer ese usuario, saber que ese usuario es el mismo que entró ayer, y saber algunas características de ese usuario, y es simplemente eso. Si viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1994, donde existía esta compañía llamada Netscape, capaz que algunos se acuerdan, que era un navegador, que ya no existe más. Uno de los ingenieros de Netscape fue el que inventó las cookies, y el objetivo de las cookies era aligerar la carga del servidor
este ingeniero estaba trabajando con un e-commerce y ellos necesitaban acordarse, digamos, de alguna manera, cuáles eran los productos que tenían los usuarios en su carrito de compra. Y el problema que tenían era que esa era mucha información para guardar en sus servidores, en 1994. Entonces inventaron esto, que es un archivito de texto que se guardaba en la computadora del cliente y registraba cuáles eran los artículos del carrito de compra. Entonces, las cookies nacen con esa funcionalidad, ¿no? De aligerar la carga, el espacio en el servidor, y brindar esa buena experiencia hacia el cliente para que si se iba de la página y volvía, supiéramos qué era lo que había en el carrito de compra que el cliente tenía. ¿Para qué entonces usamos las cookies? Principalmente personalización. ¿Ah? Para la experiencia que nosotros tenemos dentro del sitio, la cookie nos da esa experiencia, se acuerda de quiénes somos para no pedir que nos volvamos a loguear. Si la página tiene configuraciones, bueno, se acuerda de nuestras configuraciones. Para contenido, para recomendarnos contenido que nos interesa, y no mostrarnos cualquier contenido. Entonces, en función de nuestra navegación, con una cookie podemos mostrar contenido relevante al cliente, y publicitario, que es donde más le están poniendo el foco a este problema, porque no solo segmentos publicitarios, ¿no? No solo definir un segmento de sociodemográfico, hombre, mujer, o por intereses a partir de lo que viene navegando, sino también para limitar la pauta, y es algo que favorece al usuario. O sea, no estar viendo, después de la quinta vez que ves el mismo aviso, por cookies podríamos decir, bueno, no te lo muestro más, en cambio sin cookie voy a ver el aviso todo el día, 600 veces. Entonces, más que nada la cookie hoy se usa para personalización. Y hay diferentes tipos de cookies. Google dice, yo voy a discontinuar las cookies de terceros. Las cookies son todas iguales, la diferencia, para que entendamos, es el origen de esa cookie. Entonces, se clasifican en 3 tipos de cookies. La first party cookie es la cookie que pone mi sitio en una computadora. Por ejemplo, yo tengo el sitio, voy a hablar de donde yo trabajo, que es el diario El País. El sitio del País le pone una cookie del país al usuario. Eso es una cookie de first party data. Una cookie de third party data, y después dejo la segunda para lo último, es una cookie que pone el sitio en nombre de otro. Por ejemplo, El País pone una cookie de Google, no es del país. Entonces el navegador sabe que El País está poniendo una cookie de otra persona. Eso es lo que van a discontinuar. La second party data es una first party data, pero hay un acuerdo entre empresas. Nos ponemos de acuerdo con una empresa competidora o que sea complementaria en compartir esa información, pero sigue siendo first party cookie. O sea que estaría dentro del campo de la izquierda. La third party cookie es la que pongo en nombre de otra persona. Y yo hice un experimento como para que ustedes se den cuenta de cuál es la magnitud de esto. Esto es un sitio cualquiera, digamos, pero es un sitio real. Y digo, bueno, a ver qué cookie se está poniendo este sitio. Y este sitio, además de su propia cookie, me ponía una cookie de Google Analytics para hacer tracking de la actividad del sitio, que es una cookie de terceros, una cookie de Facebook, porque tenía un botón de like, una cookie de LinkedIn, una cookie de Share This, que era para compartir. Tenía publicidad, entonces me ponía una cookie de Smart, que es un ad server, me puse otra cookie de Google, de DoubleClick, que es otro ad server, me puso de Twitter, y como tenía un mapa, para acordarse cuál era el punto en donde yo estaba, me puse una cookie del mapa. Entonces, todo esto está corriendo peligro, porque si se descontinúa la cookie de tercero, toda esta personalización que se genera por cookies se termina. Entonces, ese es el apocalipsis que muchos están viendo, bueno, ¿qué pasa? Que, como vimos, Google dice, no va a ser un apocalipsis, de alguna manera lo vamos a solucionar, pero claramente la realidad va a cambiar, sobre todo para algunos de estos jugadores. Pero todos los sitios ponen cookies, para que vean la magnitud, un sitio cualquiera te está poniendo todo este tipo de cookies, además de la propia. Por lo tanto, algo sencillo, por ejemplo, la cookie de terceros de Google Analytics se va a ver perjudicada. Entonces, algo tan básico como entender cómo es la navegación de nuestro sitio va a sufrir cambios desde el aspecto técnico. Pero ahora, cuando vienen con este tema, ¿no? De, bueno, en 2 años se termina la cookie de terceros, lo primero que yo me paro a pensar y les digo es,
cuidado, porque no pensemos a 2 años, porque hoy ya están sucediendo cosas. Y si no las vemos hoy y no nos anticipamos hoy, ya estamos en un problema. Entonces, está bien, a 2 años va a pasar esto, está mucha gente nerviosa, como su negocio lo va a acomodar en función de esta situación, pero muchos no se dan cuenta de que hoy están teniendo un problema dentro que tienen que atacar. Y para dilucidar cuál es ese problema, vamos por partes, ¿no? Primero, hoy ya existe el modo incógnito, por lo tanto, quienes tengan sitio web, o manejen publicidad, o manejen segmentos, ya tienen ese problema. O sea, ya tenemos usuarios que están navegando y no sabemos quiénes son, no tenemos el journey del cliente, o sea, no sabemos qué hizo antes, y el usuario se desconecta y lo perdimos. Y para ejemplificar, fui a mi seguimiento, saqué el día de ayer, hace un rato, y ayer tuve 10.000 usuarios en modo incógnito, que visitaron 25.000 páginas. O sea, que de esa gente hoy no tengo información. Salvo que hayan dejado el modo incógnito, la ventana abierta. Cuando cierran la ventana se borran todas las cookies. Por lo tanto, de esa gente no tengo ninguna información. Esa gente cuando entró no estaba logueada. Esa gente cuando entró no vio avisos personalizados, no tuvo una buena experiencia en mi sitio. Y más allá de que el usuario haya tomado la decisión de navegar incógnito, no tuvo una buena experiencia con mi producto, porque yo no estoy preparado para darle una experiencia en modo incógnito pensando en eso, o sea, es la culpa del cliente. Es un 2.5% de mi tráfico, parece poco, pero si lo empezamos a sumar, empieza a tener otra significancia. Por ejemplo, Firefox. Firefox desde el año pasado bloquea las cookies de terceros. Entonces, ahí tengo otro problema. En el mercado donde nosotros estamos en Uruguay, Firefox es muy chico en su mercado, pero ya está generando dolores de cabeza. Para ejemplificarlo, yo tengo usuarios, nosotros trabajamos con un sistema de paywall, o sea, de muro de pago para leer las noticias, y nosotros sabemos que el journey de nuestros clientes es largo. Nuestro cliente lee mucho tiempo y tiene una actividad con nosotros y lo fidelizamos hasta que convierte en pago. ¿Y cómo puede haber clientes totalmente nuevos que hoy compren un producto? Y yo no tenga ningún tipo de información para atrás. Y cuando te fijas, navegan por Firefox. Entonces, eso ya es un dolor de cabeza para el cual tenemos que prepararnos. Porque ya está pasando, no tenemos que esperar 2 años. Safari. Safari en marzo comunicó que bloquea la cookie de terceros. O sea, estas empresas se están adelantando y son las que están movilizando a que Chrome diga, bueno, yo también lo hago, ¿no? Pero Safari pasa lo mismo. Entonces, Safari hoy tiene una política que a los 7 días borra las cookies. Entonces, si nosotros no estamos mirando eso, quizás no entendemos muchas de estas cosas. Quizás no entendemos por qué nos aumentaron las sesiones. Y porque la única manera de generar una sesión en Analytics es con la cookie. Si nosotros no tenemos cookie, no sabemos que es el mismo usuario que entró ayer. Entonces, si tu usuario no tiene cookies, nos aumentan las sesiones, nos aumentan los usuarios, y nosotros pensamos que estamos ganando más usuarios cuando en realidad nos estamos engañando. O clientes, tengo el caso de clientes de Safari que me dicen, tengo una mala experiencia en tu sitio porque constantemente me pedís que yo me loguee. Y sí, porque Safari constantemente está borrando las cookies de terceros. Entonces, hay que prepararnos para eso en el negocio y entender que esto ya está pasando y que esto lo único que va a pasar es empeorar. Si vemos cómo está el market share de navegadores mundiales, Firefox y Safari son un 13%. Entonces, 13% ya pesa, le sumemos en incógnito y ya empieza a ser un número para atender, pero si sumamos Google Chrome con este cambio, estamos hablando del 75% de mercado que nos quedamos sin información. Si yo lo miro en mi mercado, que es Uruguay, es el 98%, o sea, casi el 99%, casi todo el mundo entra por Chrome. O sea que si no me preparo voy a estar en una muy mala situación para lo que se viene. Teniendo en cuenta ese panorama, ¿no? Ahora la pregunta o lo que queremos entender es, bueno, ¿y ahora quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién se ve favorecido con esta opción? Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores cuando pasan estas cosas. Entonces, yo acá les traje ganadores y perdedores. Perdedores es una palabra fuerte, veámoslo entre comillas, perdedores,
porque tenemos 2 años, por lo tanto el perdedor, digamos, tiene mucho tiempo para prepararse, y la idea es eso, ¿no? Por eso dar esta charla. Perdedores. Las plataformas publicitarias son un afectado directo. Y perdedores porque al menos van a tener que diseñar la forma en que trabajan. Porque muchas de estas plataformas publicitarias, muchos DMP, la programática, está basada en cookies de terceros, está basada en el seguimiento cross-sitio. Yo entro a comprar un pasaje aéreo, y después entro a un hotel, y después entro a ver un tour turístico en diferentes sitios, pero hay un agrupador, que puede ser un ad server, que está dejando una cookie en cada sitio de tercero, y sabe el journey de ese cliente, sabe que ese cliente está haciendo eso, y cuál es la propensión para, por ejemplo, reservar el pasaje aéreo, porque está mirando eso en varios sitios. Eso no lo vamos a tener más, o por lo menos no de la forma en que lo tenemos ahora, con ese grado de detalle, el cual el ecosistema web está diciendo es demasiado. Las cookies eran para otra cosa, y se están tomando atribuciones que no son, y están violando la privacidad de un usuario. Porque, honestamente, uno no tiene por qué ver publicidad en otro sitio de algo que está viendo en otro lado, es un poco invasivo. Entonces, las plataformas publicitarias, primeros perdedores, los cuales van a tener que reconvertirse y ya estar pensando en cómo van a hacer esto. Segundo, empresas con bajo valor de marca y sin estrategia de datos. ¿tá? Empresas que no construyeron su marca, ¿tá? Y empresas que no tienen una cultura de datos o no están empezando a trabajar con datos, y van a tener que arrancar de un lugar, van a tener que arrancar de cero, digamos, porque no construyeron esto, no aprovecharon todo este tiempo que tuvimos las cookies y que pudimos aprender, y bueno, el escenario para arrancar de cero es bastante desfavorable para esa empresa. Tenemos 2 años, por lo tanto, esta vez nos enteramos a tiempo. Y luego, anunciantes minoristas que dependan de terceros, de datos de terceros. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas estas empresas que no tienen un valor de marca y realmente tienen montado su negocio en el performance, ¿verdad? Yo tengo un negocio de venta, un e-commerce, no tengo marca, la gente no me conoce, no tengo tráfico directo, todas las ventas las pusheo en una campaña de programática, y estoy segmentando en base a un comportamiento de cookies de terceros. Está lleno de ese tipo de negocios, corren mucho riesgo. Ganadores, la otra cara. Se está hablando mucho de la vuelta del email marketing, o sea, la vuelta, el old school, o sea, el volver para atrás. Un montón de herramientas de marketing que se usaban, bueno, van a volver por esa pérdida de seguimiento. Entonces, la elaboración de listas, todo lo que sea base de datos, todo lo que sea marketing directo, se va a fortalecer mucho. La consolidación de datos, las empresas que trabajan, los CDP, que son los Customer Data Platforms, que son empresas que centralizan en forma local, ¿no? Que te brindan la herramienta para tener tu base de datos de clientes centralizada, van a ganar mucho. De hecho, ya están habiendo empresas muy grandes de eso, así como estuvieron los CRM, están surgiendo los CDP. Entonces, todo lo que sea consolidación de datos va a ganar. El modelo de atribución de last click como modelo, porque nos perdemos el journey del cliente. Yo les decía, tengo un cliente que hoy se hizo suscriptor y es imposible que no tenga una historia para atrás. Bueno, entonces me voy a tener que quedar con estrategias de last click. Bueno, que fue lo último que hizo antes de comprar, porque no tengo el resto. O sea que va a volver eso. Y después, lamentablemente, porque estas cosas generan desigualdades, los grandes jugadores con billetera de payaso, que tienen mucho dinero, van a poder invertir en data y realmente se van a ver favorecidos por las distancias que se generan. Nike, McDonald's, P&G y muchos otros están comprando empresas de tecnología, empresas de inteligencia artificial, ya se están preparando para esto y bueno, van a ser grandes favorecidos. La publicidad contextual y los publishers con estrategias de datos claros también, así como LinkedIn, Facebook y Google, que son acumuladores de first party data y tienen sus usuarios logueados y tienen una propuesta de valor en donde uno está dispuesto a dejar sus datos para navegarlos. Están en esa situación donde, sobre todo Google, que es el dueño de la pelota,
se va a ver muy favorecido porque ellos sí van a tener la información, ¿no? Claves, entonces, con todo esto, para hacer un checklist y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Uno, empresa, medio, agencia, tener alguien de datos en la empresa que esté pensando todo el día en datos, ¿no? Ni siquiera les digo tener un data scientist o tener un jefe de datos, un gobernador de datos, alguien en la empresa que esté pensando en datos todo el día. Clave número 1. Tener una estrategia a 2-3 años de qué voy a hacer con mis datos, cómo los voy a consolidar, cómo voy a diversificar. Si tengo mail, tengo que pedir celular. Si no tengo nada, tengo que empezar a pedirlo. Es muy necesario empezar a pensar en eso y empezar a armar cómo vamos a manejar la personalización de nuestros productos en base a información. Consolidar los datos, empezar a trabajar con CDPs. Para los que no están haciendo, invertir en marca, ¿tá? Eso es algo que de los medios siempre decimos, porque realmente los medios construimos marcas y toda esta ola de programática o de third party cookie ha llevado a que se genere mucho performance sin construcción de marca, y ahora eso va a tener su revés, porque el performance va a perder mucha efectividad y las empresas que tengan su marca consolidada van a blindar ese futuro. Trabajar en contenidos, trabajar cerca de lo que son creadores de contenidos, influencers, podcasters, publishers, porque ellos van a tener la data, ellos van a tener la información. Y para cerrar, ya que estoy en esa industria, y no sé si hay alguno también como publisher, pasar de vender el inventario a vender data. Y con eso no me quiero meter en la cancha de otro, pero de verdad, los publishers siempre han vendido inventario y han puesto a disposición su inventario para que estos actores que tienen mucha data y third party data digan, bueno, te compro esto y yo segmento con la información que tengo. Pero si se corta eso, realmente la oportunidad de los generadores de contenidos es empezar a vender data, porque ahora van a tener esa data, si la trabajan, y van a poder generar esos segmentos, y van a poder trabajar en conjunto con las agencias para ocupar ese lugar, ese vacío que va a quedar, ¿no? Entonces, espero haber sido claro, me excedí 2 minutos. Sí, perfecto. Era largo el tema y muchas gracias por la atención. Sí, estuvo muy claro, Juan, muchas gracias. Muy interesante toda la información que compartiste, sin lugar a duda, como dijiste más antes en los slides anteriores, el futuro es hoy, ya llegó, así que desde donde nos encuentre tenemos que tenemos muchos desafíos por delante y ver cómo encaramos todo esto. A continuación, bueno, vamos a dejar abierta, como habíamos dicho ya, el espacio para preguntas, que como recordarán lo pueden hacer o a través del chat, que ya nos llegaron algunas, y también a través del botón de preguntas y respuestas que aparece en la base inferior. Por un lado tenemos una pregunta de Gustavo Santos. Dice, hola, buenos días, ¿cómo están? Quisiera saber si esta conferencia la largan a alguna plataforma para volver a verla. Sí, pensé que era una pregunta, sí, exacto. La idea es que esta conferencia se está grabando y la vamos a mandar a todos los que se inscribieron una vez finalizada la charla en los próximos días. No prometo que sea hoy, pero sí va a ser en los próximos días. Bueno, acá sí tenemos una pregunta. Dice, buenos días, ¿qué va a pasar con los DMPs de las agencias? No sé, Juan o Nico, que también lo habilitamos ahí para que... Los DMP de las agencias, la mayoría de los DMP trabajan con cookies de terceros. Hay mucho pánico ahí. A nivel personal, la verdad es que no se sabe porque faltan 2 años y la tecnología va muy rápido. A nivel personal, yo creo que se van a reconvertir, que van a perder efectividad, pero Google ya está armando plataformas, de hecho tiene un proyecto que se llama Sandbox, que es por APIs, en donde les va a brindar a los DMPs y a las empresas que participen cierta información de datos agrupada y muestral para que estas herramientas puedan generar los segmentos. Lo que está claro es que la realidad de hoy, la ultra segmentación se va a perder porque el mundo está yendo para una internet con mucho más privacidad. Entonces, esos DMP van a seguir existiendo, pero se van a fortalecer otro tipo de alianzas
como les decía, entre publishers o entre empresas que quieran compartir sus datos de una forma más transparente. Bien, acá pregunta otra persona, dice, ¿cómo puedo migrar de third party cookies al paso 2 o al first party? Me gustaría empezar esa transición y estar preparado para el cambio. O sea, capaz que es justamente en estos casos que decíamos de cómo prepararse en los Claro, próximos. es empezar a trabajar la data uno con su estrategia de datos. Muchos sitios compramos una herramienta que lo que hace es darnos todo digerido con inteligencia artificial, con datos de la competencia, con datos del mercado, que son excelentes, pero ante estos cambios bruscos de tecnológicos, nos pueden dejar un poco en jaque. Entonces, recomendación es conseguir algún tipo de herramienta, que hay DMPs que trabajan solo con First Party Data, los cuales les permitan generar una estrategia propia de datos y depender cada vez menos de terceros o de este tipo de cambios. Sí, o incluso, Juan, lo que comentabas de cada uno empezar a recolectar sus propios datos, también empezar a generar como una estrategia propia de cómo vas vos a customizar tus públicos sin depender de terceros. Exacto, eso mismo, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bien, acá después preguntan, quisiera saber si tienen alguna idea de cómo se calculó ese 25% de ineficiencia, cómo se llegó a ese número. Bueno, ese número se llega de la siguiente manera. En realidad lo que se hace es, se toman los datos históricos de cómo se ha hecho la compra de medios o la segmentación o las distintas creatividades que se utilizaron, y cada uno de esos puntos de datos que vimos, en realidad lo que se hace es, se simula que hubiese pasado si el presupuesto de cada uno de esos puntos que performó por debajo del benchmark se hubiese invertido automáticamente en lo que sí estuvo por arriba de la media. Entonces, en general, lo que se hace es esa simulación, y esa simulación, o también una simulación de distribución de presupuesto entre distintos canales, y de ahí es que surge esa optimización posible, donde en realidad, si se hubiese hecho esa distribución en ese momento de presupuesto, se podría haber ahorrado un 25 o un 20% del presupuesto. Hay otra cosa más que tiene que ver que la mayoría de los medios tienen lo que es la ley de decrecimientos marginales, que es, mientras más yo invierta en publicidad, no significa que alcance más gente, hay un momento en la curva en que se empieza a aplanar, y eso es lo que a veces se mide, que es, bueno, a partir de cierto punto, a partir de ahí no conviene invertir más en determinado medio porque estoy teniendo menos valor de lo que percibía antes de invertir tanto. Ejemplo, si yo invierto más de $5.000 en, digamos, Google Ads, tal vez no tenga la misma cantidad lineal de clics que tenía cuando ponía $1.000. Entonces me convendría cambiar esa inversión en Google Ads a otro medio, ¿sí? Entonces, haciendo esas simulaciones, se pueden encontrar esas ineficiencias. ¿Cómo puede hacerlo uno en su propio caso? Bueno, tratar de hacer un análisis histórico de su inversión a través, como vimos en el ejercicio, de hacer un Excel y un spreadsheet, o utilizando herramientas que permiten hacer ese tipo de simulaciones, como puede ser Bunker u otras similares que ponen en el mercado. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos dos preguntas. Por un lado, es una más conceptual, dice que habla de la ética, ¿no? De qué es más ético, vender data adquirida de forma correcta o vender inventario. Vender inventario, no entendí por qué el tema del ético para vender inventario. Sí. El tema ético va por otro lado, también depende mucho qué es lo que vendas, ¿no? La data no se puede vender, o sea, lo que tú estás vendiendo son comportamientos agrupados y los estás sirviendo dentro de tu inventario. Y tenés el consentimiento del cliente de hacer eso. El problema que tenemos hoy es que no tenemos el consentimiento explícito del cliente. Porque si tú estás entrando a diario X y le estás dando el consentimiento al diario, pero de repente hay un actor tercero escondido dentro del código del diario que se llama DMP XX, que está poniendo sin tu permiso una cookie y luego en un sitio de juegos te está mostrando un aviso, bueno, creo que eso es más peligroso y realmente ahí rozamos lo ético, porque yo no di esa autorización. En cambio, trabajando directo, me parece que es más ético, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien.
Bueno, y aquí preguntan, ¿cómo se tienen que preparar las empresas de medios locales, nacionales, para tener un Second Party Data efectivo? Y bueno, creo que tienen que cumplir ese punteo que yo mostraba. Primero, Sí. estar pensando en datos. O sea, tener una persona de datos es principal. Si no hay una persona dedicada a esto y viendo estrategias, va a ser difícil. Y después, cada industria va a tener sus estrategias para conseguirlo. Y bueno, hay que ser creativos en eso, en cómo generar alianzas o en cómo generar contenidos que nos permitan extraer esa información que nosotros necesitamos para después convertirla en personalización y que sea algo que nos sirva para nuestro negocio. No hay una fórmula y va a depender mucho de cada uno. Nosotros tenemos una estrategia de acá a 2, 3 años en nuestra empresa para abordar ese camino. Entiendo que cada agencia o cada industria va a tener que formar su estrategia y ver cómo se para en base a esto. Capaz que la estrategia es acercarse a alguien que tenga ese camino ya transitado, de la misma manera que en su momento se acercaron a un DMP, bueno, ahora se tendrán que acercar a otro tipo de actores que ya tengan esa información. Mi recomendación para agencias, desde el lado que estoy, es tratar de ir a donde ya está la mayor parte de la información. Generar acuerdos de cero y tecnológicos es bastante complicado porque no todas las empresas están preparadas tecnológicamente. Bien, tenemos una pregunta más y por aquí iríamos cerrando. Dice, ¿qué plataforma de CDP o CRM recomiendan para consolidar toda la data de mis clientes? Capaz que pueden llegar a poder recomendar algo. Depende mucho de las Era, especificaciones. Yo estuve viendo una que el que le interese se fije a ver si cumple, que se llama segment.com, que me parece que está súper robusta y están creciendo mucho. Está rankeada como primera en varios sitios que hacen análisis de este tipo de plataformas, pero hay montones. No puedo dejar de recomendar Bunker, que en su módulo de audiencias, a través de API, se puede generar segmentos de audiencia, customizar clusters, recolectar toda la información a través de API y concentrar esa información para empezar también a lo que sería toda información obtenida directamente por el cliente, ¿sí? Empezar a generar esta base de datos de segmentos también, así que... Bárbaro. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, chicos. Me voy a despedir. Antes quiero recordarles que el viernes 10 de julio será el turno Gracias a del ustedes. Bien, será el próximo 10 de julio, va a ser el turno de IAB Argentina, que va a contar con 2 representantes. El tema será campañas de apps basadas en data, las claves de Brookbank, el banco digital más grande de Argentina. Estén atentos porque en los próximos días les va a llegar un mail con la información y el formulario para inscribirse. Y nuevamente, bueno, darles las gracias a ustedes dos, Juan y Nico, por compartir su conocimiento y experiencia, y a cada uno de ustedes que nos acompañaron hoy en este webinar. Esperamos que haya sido de gran aporte. Estamos acá recibiendo agradecimientos y saludos de varias partes de Latinoamérica, así que bueno, nada, quedamos a las órdenes. Me despido ahora sí. Un abrazo para todos y hasta el próximo webinar. Gracias por estar ahí. Cuídense.